Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos los que se están conectando, a los que ya están conectados. Estamos de aquí desde Iquique y un día, podríamos decir, caluroso, soleado, pero un buen día para poder reunirnos, por lo menos de esta forma. Tal como decía Bastián, vamos a tener esta posibilidad de orar a través de Zoom. Así que todos ustedes, los de Iquique, que quieran participar, eh, porfa envíen sus emails al inbox de aquí de la página, si es que no tenemos sus contactos. Eh, si es que no lo tenemos claro, envíen sus emails porque así de esa forma les va a llegar el link al email. Entonces, cercano a la hora, ustedes van a presionar el link, ¡pum!, y se van a poder conectar. Así que son herramientas que podemos utilizar para poder tener comunión, oración. Claramente no es lo mismo que estar en vivo y poder abrazarnos, conversar, orar juntos, pero sí es una opción que tenemos y le damos las gracias a Dios porque tenemos esos recursos para poder utilizar. Y bueno, en realidad nosotros ya llevábamos 2 semanas sin estudiar Corintios, perdón, segunda de Corintios, porque un domingo, bueno, 2 domingos atrás estudiamos acerca de la entrada triunfal a Jerusalén y el domingo siguiente estudiamos con respecto a la resurrección. Entonces son ya 2 semanas que no estudiamos segunda de Corintios y ahora estamos aquí de vuelta para volver a entrar. Recordemos que Pablo estaba escribiendo esta carta en respuesta a la forma de los corintios de ver a Pablo. Los corintios culpaban a Pablo en su mayoría de que tenía malas intenciones para hacer lo que él hacía, de que era alguien que no cumplía. Pero lamentablemente los corintios no eran capaces de ver lo que estaba pasando en ellos. O sea, lamentablemente les pasaba lo que nos pasa a nosotros, que podemos ver generalmente el error en otros, pero no ver el nuestro, no considerar en qué estamos nosotros fallando. El tema es que Pablo, la vez pasada, o sea, hace 3 domingos atrás, nosotros estudiamos de que Pablo hablaba respecto del futuro que vamos a tener en Cristo. Si bien somos vasos de barro y vasos frágiles, y lo importante es el Espíritu Santo que está en nosotros, pero no tenemos que perder la perspectiva de que vamos a estar en el cielo. Entonces esto es lo fantástico, porque vasos de barro que lleguen al cielo es algo no posible. O sea, humanamente hablando no es posible. No es posible que nosotros ganemos el cielo, ni lleguemos al cielo por nuestros méritos. Es imposible porque somos frágiles, fallamos. Entonces Pablo lo que está haciendo acá es darle a entender cómo la gracia brilla en todo esto. Y el día de hoy vamos a ver lo siguiente. Resulta que, y justo también ayer lo hablaba con un hermano, lo hablamos por teléfono, que resulta que nosotros la vida cristiana, si bien podemos darle las gracias a Dios porque somos salvos a través de la gracia y a través de la fe, o sea, por medio de la fe, y en realidad el Señor nos acepta a pesar de nuestro estado, cuando nosotros venimos en arrepentimiento a Él, cuando el Espíritu Santo confrontó nuestros corazones, nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos acepta. Ahora, es bien importante este punto porque nosotros ya viviendo esta vida en Cristo, no tenemos que perder la perspectiva. Esto no se trata solamente de que, bueno, yo ya soy salvo y listo. Hay una vida cristiana. De hecho, lamentablemente muchas veces se habla mucho del cristianismo o de los cristianos, pero no de la vida cristiana, de la vida, del modo de vivir, de la forma, de cuál es la manera. Porque al final y al cabo, el hecho de que Jesucristo haya hecho algo en nuestro interior, eso se va a evidenciar al exterior. Pero hay decisiones personales que nosotros tenemos que ir tomando. Lo más importante en todo esto es que tenemos que perseverar. Pero ahora Pablo, el día de hoy, va a hablar de las obras que hacemos como cristianos. Porque es bien importante este punto. A Pablo lo culpaban de tener malas intenciones y de hacer las cosas de manera superficial, porque él algo quería obtener. Pablo lo que les va a hablar ahora de que si bien en esta tierra podemos pensar que nos podemos engañar unos a otros, y los corintios podían pensar que Pablo lo estaba engañando, pero Pablo le está diciendo que al final todo va a ser observado, todo va a ser observado, todo va a ser pasado por el tribunal de Cristo.
Y es muy importante ese punto porque nos da la perspectiva al final de que lo que hacemos en este mundo tiene consecuencias eternas incluso ya siendo cristiano. O sea, incluso ya siendo cristiano hay unas consecuencias que vamos a ver inmediatamente cuando estemos delante de la presencia de Dios y pasemos por algo que se llama el tribunal de Cristo. Perdón, el juicio, el tribunal de Cristo está bien. El juicio del trono blanco, que acá es lo que es totalmente aparte del tribunal de Cristo, el juicio del trono blanco es un juicio preparado para aquellos que rechazaron a Cristo. Ese juicio es un juicio de condenación, mientras que el tribunal de Cristo es un juicio para el creyente, pero no es un juicio de condenación. Hoy día vamos a mencionar un poco de esto, pero ahora viene el punto, porque en cómo afecta el saber el futuro de mi vida cristiana, cuando estemos frente a Dios, cómo afecta eso el día de hoy en nuestro presente. Por eso este estudio, tal como ustedes pueden ver allí, se llama Agradar a Dios. Básico. Así que vamos a orar y empezamos. Padre, te damos las gracias por el día de hoy, gracias porque podemos venir a estudiar tu palabra. Te doy las gracias por cada persona que se ha podido conectar, Señor. Te damos las gracias porque a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo entero, Señor, tú de alguna u otra forma nos preservas, Señor. Te pedimos en especial por aquellos hermanos en Cristo que la están pasando mal, Señor, en diferentes países, Señor, y están viviendo cosas terribles, Señor. Padre, te rogamos para que los sostengas y para que tu Espíritu Santo los acompañe, Señor, para que tú les proveas, Señor. Y también te quiero pedir por nosotros, y en especial por aquellos que están conectados y que probablemente se están conectando después de una semana difícil, Señor, después de estar enfrentando cosas muy complicadas, Señor, después de quizás cuestionarse un montón de cosas, Señor. Padre, te ruego para que tu Espíritu Santo traiga paz a nuestras mentes, que nos podamos enfocar en ti. Padre, porque a veces somos tan torpes que creemos que por estar pensando en las cosas las vamos a solucionar. Y muchas veces, Señor, lo que tenemos que hacer es descansar primeramente en ti, para que después tú, a través de tu Espíritu Santo, nos des la claridad para poder tomar las decisiones necesarias, Señor. Así que, Padre, te entregamos en este momento nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, y háblanos, Señor, háblanos de una manera directa, tal como lo necesitamos, Señor. Y también te quiero pedir por aquellos que no te conocen y que están conectados, para que tú les hables a través de tu Espíritu, Señor. Es tu Espíritu el que convence, Señor. No somos nosotros, Señor, es tu Espíritu Santo. Esto tiene que ver algo totalmente espiritual y contigo, Señor. Así que, Padre, venimos delante de ti y te damos las gracias, Señor, por el tiempo que podemos estudiar tu palabra en tu nombre. Amén. Ya. Si tienen sus Biblias, porfa, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Nosotros es el capítulo que estamos estudiando y, como yo les decía, Pablo en el capítulo 5 está hablando con respecto de que somos vasos de barro y de que al final y al cabo lo más importante era la habitación celestial. Este cuerpo es un cuerpo frágil, débil, que se está echando a perder. Incluso el día de hoy, con lo que está ocurriendo con el coronavirus, es más evidente de la fragilidad del cuerpo humano, de la fragilidad humana. Entonces Pablo dice, miren, ¿saben qué? Este cuerpo se está deshaciendo, este tabernáculo se está deshaciendo, pero lo importante es la morada celestial, es lo que él está haciendo. Entonces Pablo nos está dando la perspectiva de cómo tenemos que vivir nuestra fragilidad. Porque muchas veces los humanos no sabemos en realidad cómo vivir los momentos difíciles. Cómo vivirlos, cuál es la forma en la que nosotros tenemos que enfrentar estas cosas. Y Pablo, siendo un tipo que sirvió a Dios de manera espectacular, él nos daba siempre, nos muestra la clave. La clave tiene que ver con lo celestial. Tiene que ver con que yo ponga mis ojos en lo celestial, mis anhelos en lo celestial. Porque fíjate que en el mundo en el que vivimos, y en este poco tiempo nos hemos dado cuenta de lo frágil que son los sistemas humanos, de lo frágil que es que las cosas colapsen, de lo frágil que es que las personas no se pongan de acuerdo, de lo frágil que es en realidad la democracia. Son cosas que asustan, porque por muchos años los seres humanos creemos tener el control de todas estas cosas, pero resulta que, sobre todo acá en Occidente, y es una cosa que se da mucho en Occidente, que tenemos ciertas comodidades que no existen en otros lugares del mundo. En otros lugares del mundo tenemos gente que está viviendo por menos de $1 al día. Entonces,
esto nos trae en realidad al punto de poder observar lo frágil que es todo esto y que en realidad la única forma de poder mantenernos en medio de tanta fragilidad, en medio de tanto caos, en medio de la muerte, es poniendo nuestros ojos en lo celestial. Entonces es muy, 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 muy importante este punto, porque mira, acompáñame porfa al capítulo 5, al versículo 9. Porque aquí Pablo antes había hablado de que estando presentes en este cuerpo es estando ausentes en el Señor, y estando ausentes de este cuerpo es estando presentes en el Señor. Entonces aquí en el versículo 9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y es muy, muy importante este punto porque Pablo da entonces un principio trascendental. El agradar a Dios es algo trascendental. Da lo mismo si estamos hablando de estar presentes o ausentes de este cuerpo, lo importante es ser agradable a Dios. Y acá es muy, muy interesante porque en realidad nosotros de repente tenemos diversas perspectivas o ideas de lo que es agradar a Dios. Pablo está diciendo, sí, que él, como hijo de Dios, dice, por tanto, procuramos serle agradable. Es decir, en realidad, quiero agradar a Dios, me interesa agradar a Dios. Es algo que está... Ahora, esto, ojo con esto, que esto no es algo humano. Agradar a Dios no es algo humano. Agradar a Dios es algo totalmente espiritual. Antes de ser cristiano, cuando las personas tienen interacciones religiosas, en realidad el agradar a Dios muchas veces es más un deseo idolátrico, un deseo de ídolo, de tener un ídolo a quien pedirle que tenga el control de las cosas. Es muy diferente a agradar a Dios, porque cuando nosotros agradamos a Dios, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, porque nuestra naturaleza, dice la Escritura, que es totalmente hacia el pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, en realidad, humanamente hablando, cuando nacemos en este mundo, lo que más queremos hacer es agradar a la carne que está viciada. Es decir, hay cosas que a nuestra carne le gusta hacer que son pecaminosas y las hacemos incluso sabiendo que son dañinas. Observa muchos de los pecados que practicábamos o se practican el día de hoy y que evidentemente son destructivos. Y uno dice, pero ¿cómo una persona puede estar haciendo eso? Simple. Cuando tú no estás bajo el señorío de Jesucristo, cuando tú no estás bajo el poder de Jesucristo, entonces vas a agradar a la carne y la carne te lleva a la destrucción. El deseo de la carne es muerte, dice la Escritura. Entonces es muy importante que nosotros consideremos que este agradar a Dios es algo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Esto es algo que corresponde a los creyentes, a aquel que de verdad es hijo de Dios, quiere agradar a Dios. Esta en realidad también debería ser una meta, porque además de ser algo espiritual, también yo tengo que tenerlo como una meta. Yo quiero agradar a Dios, anhelo agradar a Dios. Pero ojo con la palabra que usa Pablo, mira en el versículo 9, dice procuramos. Y esto es muy importante porque procuramos, el énfasis que tiene en el griego esta palabra, tiene que ver con esforzarse por algo, con tener una ambición, y esa ambición hacerla prácticamente cumplir con el esfuerzo, ponerle una dedicación, trabajar arduamente por eso. Es luchar para conseguir que algo suceda. O sea, la palabra procurar que está usando acá Pablo, que es filotimeoamai, una palabra recomplicada de pronunciar, pero tiene que ver con eso, luchar para conseguir que algo suceda. O sea, Pablo está diciendo que hay un esfuerzo, es una dedicación personal. Me esfuerzo por agradar a Dios. Agradar a Dios, si bien es algo del Espíritu, pone el deseo en nosotros de querer agradar a Dios, pero nosotros tenemos que esforzarnos y tomar las decisiones correspondientes para agradar a Dios. Y esto es muy importante porque inmediatamente nos damos cuenta que el Evangelio nos llama a la acción, no nos llama a la pasividad. Lamentablemente muchos piensan que la vida cristiana es una vida fome porque en realidad no hay que hacer nada, total, Dios lo hace todo, y lo hablaba con una persona que me decía es que yo no puedo creer en Dios, que al final, porque veo que muchos que dicen ser cristianos,
Lo único que hacen es decir, no, voy a orar para que Dios haga esto. Pero no hay una determinación detrás de ellos, no se ve un trabajo detrás de ellos. Y esto es muy, muy importante porque nosotros vemos que Dios nos da de su Espíritu Santo, por lo tanto, si es que llegamos a esforzarnos y a obtener algo, el mérito corresponde a Dios, porque Él parte dándonos su Espíritu, ¿me entienden? Entonces, el mérito lo tiene totalmente Dios, aunque nosotros nos esforcemos. Pero el deseo de querer agradar a Dios es algo que viene totalmente de Dios, no es nuestro, no es personal. Pero aún así yo tengo que decir, bueno Señor, yo quiero agradarte, y voy a agradarte en diversos aspectos, porque pasa lamentablemente que algunas cosas, algunas actividades son sacralizadas, por así decirlo, y otras no. ¿Cómo poder agradar a Dios? ¿De qué manera práctica? ¿De qué manera efectiva? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? ¿De qué forma? Y ahora, por ejemplo, estando nosotros en esta situación de estar encerrados en casa, la mayoría, casualmente o como quieras, como se pueda, hay cosas que nosotros podemos hacer para agradar a Dios, por ejemplo, cosas en el hogar. Cosas en el hogar, imagínate que tú puedes agradar a Dios hasta lavando la loza. Imagínate que puedes agradar a Dios siendo más buena onda, negándote de repente al reclamo. Agrado a Dios, Señor, yo te agrado, hago esto porque quiero agradarte, porque una de mis metas es agradarte. Y ahora viene la gran pregunta, ¿cuántos de nosotros o cuántos cristianos en realidad nos proponemos agradar a Dios? Si tú escuchas el día de hoy, las metas que tienen las personas, las personas que no conocen a Dios, te puedo afirmar que ninguno dice quiero agradar a Dios, ninguno. Ahora, en los cristianos nosotros deberíamos tener este deseo, nosotros deberíamos proponernos como meta, yo quiero agradar a Dios, porque tiene beneficios increíbles el agradar a Dios. Ahora, acompáñame porfa a Romanos 15:20, vamos a ver la misma palabra procurar, pero aplicada en otro texto. Mira, Romanos capítulo 15, versículo 20. Mira lo que nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 20. Dice, y de esta manera me esforcé. O sea, la misma palabra en griego, exactamente, la misma palabra en griego, procurar, también la podemos ver acá como esforzar. Un esfuerzo. Me esforcé a predicar el Evangelio. Fíjate, me esforcé a predicarme. Luché para predicar el Evangelio. Ojo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Me encanta, porque los cristianos entonces estamos llamados a ser emprendedores del Evangelio. Estamos llamados a emprender. Y es muy interesante ese punto, porque inmediatamente te das cuenta cuando hay sistemas humanos que no quieren nada con Dios y cuando hay sistemas humanos que sí hay espacio para las cosas de Dios. En los sistemas humanos que no hay nada para Dios, la idea siempre es que alguien o algo se transforme en Dios. Algo o alguien, puede ser un político, puede ser el Estado, puede ser alguna institución, pero que eso se transforme en Dios y que pueda dar total satisfacción a las personas. Ese es un modelo que nosotros tenemos que enfáticamente decir que no nos mueve a ser emprendedores del Evangelio, a emprender, a luchar, a arriesgar. Porque de eso se trata. Fíjate que el modelo de Jesucristo es un modelo fantástico, porque Él agradó al Padre en todo y se sacrificó. O sea, cuando agradamos a Dios, sí o sí va a haber un sacrificio. Sí o sí. Pero también sí o sí nosotros podemos estar en paz de que nuestro Padre en el cielo nos está mirando, está diciendo bien. Bien. Cuando el Padre vio a Jesús, al Hijo, y dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Maravilloso. Eso debería ser para nosotros probablemente el mayor deseo, que Dios nos mire y se complazca de nuestras vidas. Ahora, podemos nosotros decir, claro, pero hacemos un montón de cosas malas. Sí, es verdad, hacemos un montón de cosas malas, pero nosotros no podemos vivir esta vida diciendo, bueno, yo hago un montón de cosas malas y en realidad no voy a agradar nunca a Dios. Yo necesito agradar a Dios. Es algo que tiene que estar en nosotros. Ahora, ojo con esto, porque Pablo usa esta palabra procurar, o sea, hay un esfuerzo por predicar el Evangelio, también entonces hay un esfuerzo por agradar a Dios. Acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 11 al 12. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 11 al 12. También se usa la palabra procurar
con lo que tiene que ver con una dedicación, con un esfuerzo, con un sacrificio. Mira lo que dice en 1 Timoteo 4, del 11 al 12. Y que procuréis tener tranquilidad. Fíjate. Y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, también se nos llama a esforzarnos de manera dedicada, dice, a tener tranquilidad. O sea, es bien importante este punto porque Pablo llama a tener una tranquilidad, pero después de trabajar, de ponerle empeño al ¿cómo se llama? Al mundo de acá, trabajar para poder tener nuestro sustento. Y es muy interesante ese punto porque el deseo de Dios es que nosotros seamos activos y nos esforcemos. Es el deseo de Dios. Si bien Él es quien parte la obra y Él es quien la inicia, pero Él la inicia para dejar en cierto sentido una inercia. Yo no sé si tú sabes eso, pero si tú tomas un neumático que está anclado a un eje y tú lo giras, si bien si tú dejas el neumático en el suelo, el neumático va a avanzar, pero el mérito no lo va a tener el neumático por sí solo, sino que lo va a tener aquel que le dio el primer impulso y lo dejó con esa inercia. Entonces ese es el punto. Dios, a través de su Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 1 que nos da poder. Esa dunamis es ese empuje, ese poder que en realidad nos lleva al movimiento en la vida espiritual. Y si bien nosotros nos movemos gracias a Dios, pero también está en nosotros el querer seguir moviéndonos y el no estancarnos. Entonces, el mérito total lo tiene Dios, pero estamos llamados a ser compañeros. Somos compañeros en la fe, somos hermanos en la fe y estamos llamados a ser colaboradores de Dios. Mira qué interesante. Ahora, procurar entonces sería como esforzarse sin descanso. Cuenta la historia que Einstein llegó en el momento de mayor fruto de sus estudios científicos, en el tiempo que enunció probablemente, o sea, enunció allí de las 5 cosas que enunció, una de ellas que es la más conocida. Ese año fue de tanto trabajo para él que dice la historia que el tipo a veces se olvidaba de almorzar, que el tipo a veces no almorzaba y que después de estar con la segunda esposa, la esposa se preocupaba de hacerle todo. O sea, el tipo recibía el almuerzo, ella le ponía el dinero en el bolsillo, hacía absolutamente todo. Entonces es muy interesante ese punto porque le hablo de un ejemplo externo. El Handel, el escritor de la canción, o sea, en realidad de la composición llamada El Mesías de Handel, que es muy famosa, cuenta la historia que él llegó a tal punto de estar leyendo el Evangelio de Juan para poder musicalizar el Evangelio, que llegaba a olvidarse de comer. Y el mismo trabajador de Handel lo tenía que obligar a comer. Entonces es muy interesante ese punto porque el énfasis de esa palabra es eso. Hay un esfuerzo de tal forma que incluso te puedes olvidar de ciertas cosas. Es una palabra muy fuerte. El procurar es un esfuerzo sin descanso. Entonces, ¿de qué tenemos que esforzarnos? De serle agradable, tal Pablo lo está diciendo. Considerando que en realidad somos desagradables. Somos personas desagradables y nos tenemos que esforzar para ser agradables. Somos desagradables, esa es la realidad. En realidad no existe nadie en este mundo que podría decir hoy es la persona más agradable. Porque al poco tiempo de estar viviendo con esa persona, vas a darte cuenta de un montón de cosas que no te gustan. Y esa persona se va a dar cuenta de un montón de cosas tuyas que no le gustan. O sea, somos así. Somos desagradables, pero nos tenemos que esforzar en Cristo para ir en contra de esta naturaleza abominable. Agradar a Dios debería ser nuestra meta. Y ahora, mira, acompáñame porfa a Romanos capítulo 8, versículo del 6 al 8. Romanos capítulo 8, versículo del 6 al 8. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo del 6 al 8. Qué interesante. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Te das cuenta? O sea, la carne es algo que se opone a Dios. Y ocuparse de la carne es muerte.
Pero mira lo que dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí está la clave. Es imposible agradar a Dios en la carne. Te lo puedo explicar con una pequeña historia. Cuando yo empecé a ir a Calvary Chapel, empecé a escuchar los estudios, yo no era cristiano, y en medio de los estudios, de repente se leían textos bíblicos maravillosos que yo decía, sí, yo quiero esto, yo quiero hacerlo. No bastaba salir de ese estudio, llegar a mi casa o llegar a cualquier otro lado y fallaba y no podía, no puedo agradar a Dios. Por un lado me animaba, pero no lo iba a hacer. Y eso pasa, mucha gente a veces escucha un estudio bíblico y dice, sí, qué bueno, sí, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro, pero lamentablemente es que se mantienen en la carne, y al mantenerte en la carne no vas a poder agradar a Dios, porque la carne tiene poder sobre ti. Entonces nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer a nuestra carne, para ahogar a nuestra carne. Entonces es muy importante ese punto, porque podemos ahogar a esta carne que ha sido mal acostumbrada a un montón de cosas que van en contra de Dios. Nosotros podemos ahogar esta carne por medio del Espíritu Santo, y aquellas personas que quieren agradar a Dios y aún no se entregan a Jesucristo, déjame decirte por lo que dice acá la Escritura que es imposible. No vas a poder agradar a Dios. No puedes agradar a Dios. Tienes quizás el deseo, tienes la buena intención, pero se quedan solamente en eso. Porque la única forma de poder agradar a Dios es que nos entreguemos a Él y venga su Espíritu Santo y nos dé el poder para poder agradarle. Porque es imposible en nuestras fuerzas, es imposible. No podemos. Ahora, tal como veíamos, antes de entonces de agradar a Dios, tengo que conocer a Dios. Antes de agradar a Dios, tengo que tener una relación personal con Dios. No puedo agradar a Dios si no tengo una relación personal con Dios. Necesito tener una relación personal con Dios antes de agradar a Dios. Quiero leerles algo que tiene que ver con esto, porque al final el primer paso para agradar a Dios es aceptar el sacrificio por el pecado que Él proporcionó. Jesús fue quien cargó en la cruz los pecados. Entonces, claramente, el primer paso es aceptar ese sacrificio. Señor, yo acepto tu sacrificio. Acepto que moriste en esa cruz por mis pecados. Acepto, Señor. Eres mi Salvador. Yo quiero que seas mi Salvador y eres mi Salvador. Solo entonces, de esta forma, podremos decir que estamos en el Espíritu cuando yo reconozco a Jesucristo como Salvador, me arrepiento de mis pecados y el Señor me recibe. Entonces solamente allí es cuando estoy en el Espíritu, no en la carne. Esto es por fe. Esto es por fe. Lo acepto por fe. Porque, ojo con esto, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios, el primer paso es estar seguros de si estamos caminando en el Espíritu y no en la carne. Mira, acompáñame a Hebreos capítulo 10, versículo 38. Acompáñame por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mira lo que dice con respecto a la relación que hay entre la fe y el vivir. Hebreos 10, 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Simple. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mira qué interesante. Para agradar a Dios, entonces debemos creer a sus promesas. No puedo agradar a Dios si no creo en las promesas de Dios. Es imposible. Es imposible. El requisito de la fe y la confianza en Dios es necesario para poder agradar a Dios. Fíjate que es lo mismo que pasa en nuestras relaciones humanas. Para que en un matrimonio, tanto el esposo y la esposa puedan agradarse mutuamente, primero tienen que confiar el uno con el otro. Si no hay confianza de verdad, entonces no se van a poder agradar. ¿Me entienden? Con Dios pasa en el hecho de que yo tengo que confiar en Él y confiar de que Él tiene el control y que Él es mi Señor y que Él no falla. Y cuando yo confío en Él, entonces voy a poder, si estoy viviendo en el Espíritu, voy a poder agradarle. Necesito confiar en Dios. El problema es que el día de hoy hay mucha gente que confía en Dios, pero no es que confía. Lo que ellos quieren en realidad es que Dios los libre de los problemas. Pero eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es lo que, por ejemplo, lo vemos en Job, cuando él dice, Dios dio y Dios quita. Jehová da, Jehová quita. Eso es confianza en Dios.
O sea, lo tenemos que decir de esta manera. La confianza en Dios significa que incluso Dios puede quitarme lo que tengo y aún así yo confío en que es lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque Dios está en control de mi vida. Suena fuerte. Pero el día de hoy, fíjate, la sociedad en la que vivimos, el concepto de sacrificio no es un concepto al que se le pueda quizá reconocer fácilmente. Fíjense que el día de hoy la gente aplaude a los que trabajan en la salud y claramente son gente espectacular porque están arriesgando sus vidas. Pero este es el punto, están arriesgando sus vidas también porque en cierto sentido hay una vocación de parte de ellos. Y algunos prefieren, en vez de hacer eso, prefieren alejarse y no hacerlo. Pero ahora la pregunta es, ¿quiénes están llamados a sacrificarse? ¿Solamente aquellas personas que trabajan en ese ambiente o estamos llamados a sacrificarnos todos? Todos estamos llamados a sacrificarnos en amor. En amor. Y es algo súper difícil de aceptar para el día de hoy en la cosmovisión en la que vivimos porque la palabra sacrificio no tiene significancia. Aquí en el mundo en el que vivimos el concepto es gana, gana, no pierdas. Gana, 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 no pierdas. Pero nosotros vemos a Jesucristo, que Él sacrificó su vida por amor y agradó al Padre. Entonces, sí o sí, hay un sacrificio cuando agradamos a Dios. Sí o sí. Y yo tengo que confiar en Dios, en que incluso el sacrificio que estoy haciendo, que es guiado por Dios, es lo mejor. Y es una cuestión que en realidad es necesaria. Ahora, y acá viene un punto también, porque agradar a Dios también tiene que ver con complacer a Dios. Agrado a Dios porque yo quiero complacer a Dios. Quiero que Dios se complazca. Mira, acompáñame a Juan, capítulo 14, versículo 15. Mira cómo Jesús relaciona esto. En Juan, capítulo 14, versículo 15. Mira lo que nos dice allí Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira qué fuerte. Si me amáis. El problema era que el pueblo judío querían guardar los mandamientos, pero no había amor por, en este caso, Jesús. Fíjate que nosotros lo podemos ver, los religiosos, observándose pero tan, que querían cumplir todo y que siempre sacaban la ley por encima, pero no amaban a Jesús. Y Jesús establece esto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, a Dios le agrado porque lo amo, porque amo a Dios. Si bien Él me ama mucho más de lo que yo lo amo a Él, pero lo amo por lo que Él hizo conmigo, por lo que Él ha hecho conmigo. En resumen, agradar a Dios es vivir de acuerdo con sus preceptos, mandamientos y hacerlo con amor. Simple. Acompáñame a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Igual, si ustedes observan, los versículos los proyectan allí también. Pero también ustedes los pueden buscar, los pueden anotar y todo el tema. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mira qué interesante. Acá, mira lo que dice Pablo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, o sea, los tesalonicenses vieron, lo escucharon, pero también lo vieron en la vida de los apóstoles, lo vieron, dice que lo aprendieron de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, que la palabra nos anima a agradar a Dios y además nos anima a que nuestro agradar a Dios enseñe a otros hermanos. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, quiere enseñar la Biblia, quiere enseñar la Escritura, quieren tener cargos de liderazgo, pero no quieren agradar a Dios totalmente con sus vidas. Entonces es imposible tener un liderazgo cristiano si no vas a agradar a Dios, si no eres capaz de negarte, si no eres capaz de sacrificarte. Es imposible. ¿Y quiénes estamos llamados a guiar y liderar? Bueno, déjame decirte que en el hogar estamos llamados a liderar, sobre todo si hay hijos.
Nuestros hijos nos van a ver, nuestros hijos nos observan, son testigos oculares de cómo somos. Entonces el agradar a Dios es algo que no solamente lo hago, tiene un beneficio porque lo estoy haciendo directamente hacia Dios, sino que tiene un beneficio también indirecto en aquellas personas que pueden observarlo y pueden tomarlo. Agradar a Dios, por lo tanto, es algo que afecta no solamente nuestras vidas personales, sino que la vida de quienes nos rodean. Ahora, Pablo dice, si ustedes volvamos a Corintios, dice en el versículo 9, ausentes o presentes. O sea, me encanta este punto porque al final y al cabo, estando aquí presente en este cuerpo, nosotros tenemos que procurar agradar a Dios totalmente. Ahora que estamos presentes en nuestros cuerpos, la gran oportunidad, es la oportunidad que Dios nos da para poder agradarle. Dios nos da la oportunidad maravillosa de poder agradarle. ¿Todo tiene que ver con la gracia? Claro que sí. Pero es su gracia la que nos permite agradar a Dios, ese es el tema. David Guzik lo dice de la siguiente forma, mira, me gusta, se los leo. Cuando lleguemos al cielo, no habrá más necesidad de la fe, no más necesidad de soportar por medio de las pruebas, no más necesidad de valentía y franqueza de decirle a otros de Jesús. Ahora, mientras estamos presentes en estos cuerpos, es nuestra única oportunidad en toda la eternidad para agradar a Dios en estas áreas. Esto nos cambia inmediatamente la perspectiva de lo que es la vida en este mundo. ¿Para qué estamos en este mundo? Los cristianos, ¿cuál es nuestro objetivo en este mundo? Agradar a Dios. Mira, acompáñame a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Si se dan cuenta, hemos estudiado hartos textos, hartos versículos, pero nos ayudan. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Mira lo que nos dice. Esta es parte de la alabanza que va a recibir Jesús en el cielo. Dice Apocalipsis 4, 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay una alabanza que nosotros cantamos de este versículo, pero fíjate, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Agradar a Dios entonces es algo que se relaciona al considerar su autoridad en la existencia de todo y nuestro lugar como seres creados. Dios recibe la honra, tal como dice acá, es digno de recibir la gloria y la honra por lo que Él ha hecho. Cuando nosotros analizamos la crucifixión y resurrección de Jesucristo, dime que eso no es algo digno de alabanza. Entonces, lo que Él ha hecho, en realidad nos debe impulsar para agradar a Dios. No debería ser algo religioso. Debería ser algo en base al amor. Señor, confío en ti. Tú tienes toda la autoridad. Y te amo, Señor. Y te quiero agradar. Ahora, avancemos, porque mira lo que dice el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, agradando a Dios, en este agradar, lamentablemente, en este agradar a Dios, van a haber cosas que son solamente superficiales, que van a servir quizás para pretender que estamos agradando a Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es querer agradar a otros o para agradarnos a nosotros mismos. Y además hay un agradar a Dios que es real, que es genuino. Entonces, a pesar de eso, ¿quién puede determinar cuándo una persona está agradando a Dios de verdad o de mentira? ¿Cuándo una persona está fingiendo o no fingiendo? ¿Cuándo nosotros mismos estamos haciendo la manera de verdad o de manera irreal, de manera falsa? Bueno, dice la Escritura, entonces, que tenemos que saber que hay en un futuro, que va a haber lo que se llama el tribunal de Cristo, en donde lo que hemos hecho para agradar a Dios, las cosas que hemos hecho van a ser pasadas por fuego. Interesante. Entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no. Agradar a Dios es algo de lo que tenemos que dar cuenta. El tribunal de Cristo es un juicio para los creyentes y es distinto al juicio del trono blanco, tal como yo le decía. Si tú quieres leer el juicio del trono blanco, lee Apocalipsis 20. Específicamente versículo del 11 al 15. En Apocalipsis 20 vas a leer lo que es el juicio del trono blanco, que es totalmente distinto al tribunal de Cristo, que es lo que se está mencionando acá.
Entonces, agradar a Dios tiene dos componentes. Dice que según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y esto es muy interesante. Según lo que se haya hecho, es decir, se van a juzgar las obras que hemos hecho, pero también según sea bueno o malo. ¿Qué quiere decir? Según las motivaciones que hayamos tenido para hacer esas cosas. Mira qué interesante, porque lo que está diciendo la Biblia en manera simple es que pueden haber cosas que hacemos buenas, pero con malas intenciones. Qué interesante. Los cristianos no debemos desperdiciar nuestras vidas sin agradar a Dios. Y no debemos aparentar que estamos agradando a Dios. Debemos examinarnos. Mira lo que nos dice Hebreos 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Mira lo que dice en Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, Dios observa nuestro servicio. Dios nos mira. Dios está atento y seremos recompensados por nuestro Señor por aquellas cosas que hemos hecho de manera genuina para Dios. Si bien el solo hecho de ser salvos es el mayor regalo, y estamos claros, pero pensar en que Dios nos recompensará también es una motivación que debemos considerar. Debemos considerar eso. Nuestro Señor nos va a recompensar. Ahora, es muy importante este punto porque las motivaciones importan. Las motivaciones importan, no solamente los actos en sí mismos. Por eso Pablo en una parte de la Escritura dice: nada hagáis por vanagloria y por contienda. Es decir, tú puedes estar haciendo cosas buenas, pero pueden ser por vanagloria, es decir, por en realidad recibir honra tú personal y wow, mira que soy genial. O por contienda, o sea, por provocar algo. Estoy haciendo esto para que se sienta mal. Entonces, es muy interesante ese punto porque al final y al cabo, Pablo nos anima no solamente a considerar las cosas buenas que son visibles, sino que también a aquellas motivaciones que son totalmente invisibles al ojo humano. Totalmente invisibles al ojo humano. Entonces, debemos considerar, sobre todo cuando tenemos muchas mañas y motivaciones en esta tierra para hacer las cosas. Mira, leamos 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 3. 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 3. Mira lo que dice. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor del que habla acá es el amor de Dios, el amor ágape. Entonces es muy interesante porque nuestras motivaciones, para aquellos que somos hijos de Dios, nuestras motivaciones van a ser juzgadas. No, Dios no nos está llamando a hacer caridad si en realidad no tenemos una relación de amor con Él y motivaciones inspiradas en Él, para Él. Es muy importante este punto. Fíjate que nosotros mismos, los humanos, cuando hacemos cosas para agradar a otros, nos cansamos, nos agotamos, nos choreamos, nos da rabia y empezamos a despotricar y ay, ¿cómo no reconoce lo que estoy haciendo? Y así vamos en esa, ¿no? Es muy distinto cuando buscamos agradar a Dios. Es muy distinto. Porque lo que nosotros vemos en la Escritura es que Dios va alimentando a nuestro espíritu para poder agradarle. En este mundo, si bien no vamos a recibir las felicitaciones, que en realidad a veces uno podría decir, no, es que merezco esto. Bueno, de partida la Biblia nos dice que merecemos algo que es la perdición eterna. Eso sí es lo que merecemos. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, permite que podamos disfrutar de la paz de Dios al decir: Señor, te agrado, te amo, te sirvo y esto lo hago para ti, Señor. No lo hago para que otros sientan admiración. Y si lo he hecho, Señor, perdóname. Si he hecho cosas que en realidad no estaban dirigidas hacia ti, perdóname. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Nos perdona, es simple. Ahora, me encanta este versículo, porque mira después lo que dice, porque al final Dios examina nuestras motivaciones, es el único que puede examinar las motivaciones, es el único. Nosotros podemos darnos cuenta de algunas cosas, pero el único, el que va a tener la palabra final es Dios.
Así de simple. Pueden haber buenos resultados al hacer buenas cosas, pero llegando al tribunal de Cristo, si no fueron para agradar a Dios, será como que si no las hubiésemos hecho. O sea, como cristianos podríamos perder nuestra vida haciendo un montón de cosas que en realidad no estamos haciendo para Dios. ¿Y qué hicimos en esta vida? Y quizás cuántas veces sacrificamos la oración, sacrificamos el congregarnos, sacrificamos un montón de cosas por hacer cosas buenas, pero si no las hicimos para Dios, llegando al tribunal de Cristo van a ser pasadas por fuego. Ahí vamos a leerlo y es como que no hubiéramos hecho nada. Mira, podemos perder la vida no haciendo nada, es verdad, podemos perder la vida no haciendo nada, pero también podemos perder la vida haciendo mucho sin las motivaciones correctas. De esas dos formas podemos perder la vida, haciendo nada o haciendo mucho sin las motivaciones correctas. Mira, acompaña de 1 Corintios capítulo 3, versículo del 12 al 15. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 12 al 15, mira lo que dice. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, aquí hablando al tribunal de Cristo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es importante este punto, porque en realidad seremos recompensados por lo que quede. Por lo que quede. Lamentablemente podemos vivir agradando el ojo del ser humano o el nuestro, pero resulta que lo que nos debe importar es agradar el ojo de Dios. Antes, los ojos de Dios de estar agradándole. Ahora, ojo con esto, que vivir agradando a Dios es una clave increíble. Jesús, ojo con esto, agradó en todo al Padre y no pecó. Cuando nosotros buscamos agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, entonces vamos a ponerle un freno al pecado. Señor, yo te agrado con mi matrimonio. Señor, yo te agrado con mi trabajo. Señor, yo te agrado con mi mente. Señor, yo te agrado con lo que veo. Señor, yo te agrado con lo que escucho. Señor, yo te agrado con lo que ingiero. Señor, yo te agrado con lo que estoy haciendo en el hogar. Señor, te agrado. Yo puedo agradar a Dios en todo. Todos podemos agradar a Dios en las actividades en las que debemos que desempeñarnos. O sea, velo de esta forma bien simple. De nada sirve que, por ejemplo, yo en este momento que estoy haciendo un estudio bíblico, yo sea, no sé, no me interese en mi esposa, me dé lo mismo la casa. No, no es así. No es así. Jesús agradó en todo al Padre, en todo. Señor, yo te quiero agradar. Ahora, claramente no vamos a ser perfectos, no vamos a hacer las cosas totalmente bien. Pero Señor, mi motivación es agradarte, Señor. Yo quiero agradarte. Es una meta para mí. ¿Es nuestra meta en realidad agradar a Dios? Para terminar, versículo 11. Mira lo que dice, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Recordemos que Pablo aquí le está hablando a un grupo de personas que en su mayoría decían que Pablo tenía malas intenciones. Entonces Pablo acá les está diciendo, ¿saben qué? Dios lo sabe. Dios conoce mis intenciones. Dios conoce mis motivaciones. Dios sabe por qué estoy haciendo lo que hago. En la NTV, este mismo versículo, la NTV es la nueva traducción viviente, es una versión de la Biblia con un lenguaje bien amigable. La NTV traduce este versículo de esta manera: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Directo. Venir a Jesús significa ser libre del temor de lo que se viene. Venir a Jesús significa ser libre del temor de lo que se viene. Dios nos libró del temor y animamos a otros a que sean libres. De esto se trata. Dios nos liberó, yo quiero que otros puedan saberlo. Y no para jactarme, yo quiero que otros también sean libres. Debemos estar, miren, en un sentido medio impopular, lo vamos a decir, pero tenemos que estar preparados para partir de este mundo. ¿Cuándo? ¿En el rapto? Sí, claro que sí. Pero también quizás partamos de este mundo no en el rapto y quizás tengamos que partir de este mundo
por el coronavirus, por algún accidente, por algún problema de salud, quién sabe, por algún desastre natural, el cristiano tiene que vivir preparado para la muerte. Ahora, eso no significa un estado suicida. Lo que estoy diciendo es que tengo que agradar a Dios de tal forma que cuando Él venga por mí, de la manera en que Él estime, yo voy a poder vivir con la paz de decir, Señor, estoy contigo. Ese es el punto. Agradar a Dios entonces también tiene un beneficio directo a la paz con la que voy a vivir en este mundo. Hay mucha gente, y si tú te das cuenta, mucha gente tiene temor de lo que está pasando, porque no están a cuentas con Dios, porque no están reconciliados con Dios. Ahora, es normal tener miedo y preocuparte del futuro, de la economía, es normal, pero yo te estoy hablando de otro estado. Yo te estoy hablando de esa intranquilidad que una persona tiene incluso cuando piensa en la muerte, cuando la muerte tiene un poder sobre esa persona. La Biblia nos dice que la muerte es un enemigo, y es un enemigo que es vencido por Jesucristo. La única forma de quitarme el temor a la muerte es entregándome a Dios. La única forma de quitarme el poder que tiene la muerte sobre mí es entregándome a Dios y agradarle y decirle, Señor, aquí estoy. Es la única forma. No hay otra. No existe otra. Porque algunos tratan de abrazar la muerte, decir la muerte es algo natural. No es natural. La muerte es dolorosa, la muerte es un desgarro. Mi papá partió con el Señor y yo te puedo decir que, claro, por un lado es maravilloso saber que mi padre está con el Señor, pero el dolor que queda como un ser humano, como hijo, el no tener a la persona acá, es doloroso. Eso es así. Fíjate que cuando en el Edén entró el pecado y con ello entra la muerte, partió el sufrimiento. Los animales se empezaron a matar entre ellos. Entonces, la muerte es un enemigo vencido por Jesucristo. Y la única forma en la que nosotros podemos vivir en este mundo, sin miedo a la muerte, es entregándonos a Jesús. La única forma. Venir a Jesús significa ser libre del temor de lo que se viene. Dios nos libró del temor y animamos a otros a que sean libres. Tan simple como eso. Deberíamos desear con pasión que la gente vaya a Jesús. Y Pablo le dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Los corintios no podían culpar a Pablo de tener malas intenciones. No podían culpar a Pablo de tener malas intenciones, ya que su deseo era que la gente pudiera vivir con Dios y agradar a Dios. Por eso Pablo era como era, está diciendo Pablo. Para finalizar, acompáñame a Romanos capítulo 6, versículo 23. Último versículo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mira lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De nuevo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes qué? El pecado recompensa con la muerte. Dios recompensa con vida eterna en Cristo Jesús. Es la gran diferencia. No hay donde perderse. Entonces, si nosotros que somos hijos de Dios, aquellos que somos hijos de Dios, una de nuestras metas tiene que ser el agradar a Dios. Dios nos dio su Espíritu Santo para poder hacerlo. No es algo humano, porque humanamente sin Dios no podemos agradar a Dios. Aunque de repente sintamos ese impulso de querer hacerlo, pero es imposible. Si tú eres un hijo de Dios, entonces tenemos que tener en nuestras metas personales, yo, Señor, te quiero agradar. Con lo que hago, Señor, te agrado. Y te agradezco porque agradándote me has liberado del temor de la muerte. Y si de repente sucumbo ante ese miedo, ante ese temor, es porque reconozco mi humanidad, pero aún así, cuando cuando vivo esa experiencia, mejor, me enfoco en Dios y le agrado. Y ¿sabes qué? Inmediatamente paz, Señor. Te agrado, Señor. Si tú me estás escuchando y no conoces a Dios, yo estoy seguro que hay un temor hacia la muerte. Estoy seguro, por lo que me está mostrando la Escritura, que es imposible que puedas agradar a Dios. Es imposible en el estado en el que estás, porque tiene que ver con algo espiritual. Tiene que ver con que el Espíritu Santo
puede entrar en tu vida y quiere entrar en tu vida. Dios desea que le amemos. Jesucristo dijo, si me amáis, guarde mis mandamientos. Y tiene que ver con eso, con confianza, con amor. Dios fue quien primero amó al mundo y dice que entregó a su Hijo por la humanidad, por los pecados de la humanidad. Y Dios hizo el primer paso. Y ahí viene el tema en el humano. O acepto a Jesucristo como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados, o vivo esta vida sin aceptar su sacrificio. El tribunal de Cristo es un lugar en donde van a ser probadas las obras y las motivaciones de nosotros los cristianos. Es un lugar en donde nos vamos a dar cuenta si perdimos esta vida como cristianos, si perdimos en esta vida haciendo nada o haciendo mucho si la motivación es correcta. Pero hay un juicio para aquellos que no son cristianos, que es el juicio del trono blanco que está en el Apocalipsis 20. Y el gran delito es rechazar a Jesucristo. Es rechazar a Jesús. Es simple. Entonces, si Dios está tocando tu corazón a través de su Espíritu Santo y ha utilizado este estudio para que tú puedas escuchar de Él, y probablemente te conectaste y pusiste atención, y algo ahí está tocando tu corazón, es el Espíritu, entrégate a Jesucristo, entrégate a su poder, entrégate a su misericordia. Señor, tan simple como esto, Señor, vengo delante de ti arrepintiéndome de mis pecados, reconociendo que te he fallado. Me entrego a ti, confío en ti, esto es en fe, confío en ti, en que puedes darme la vida eterna que tanto anhelo tener. El ser humano anhela la vida eterna y lo ha buscado en la medicina, lo ha buscado en la ciencia y no lo encuentra. Y el coronavirus lo que está haciendo es recordarnos que no somos personas que hemos alcanzado la vida eterna de una forma humana. La eternidad es algo que vivimos con Dios. La eternidad tiene que ver con trascendencia y la trascendencia tiene que ver con la obra de Dios, porque Dios es el único y Jesucristo fue quien venció la muerte. Trascendencia es lo que solamente Dios puede darnos. Tenemos que estar preparados para dejar este mundo en el momento menos esperado. Puede ser en un abrir y cerrar de ojos o puede ser por otras causas, pero tenemos que estar preparados, porque hay algo claro en este mundo, que en realidad somos frágiles y cualquier cosa invisible como un virus, ¡pum!, puede hacernos sucumbir. Dios es rico en misericordia, Él está en control de esto. ¿Y cómo podemos ver que Dios está en control de esto? Porque incluso Dios está permitiendo que se predique el Evangelio a través de estas vías. Y más gente pueda conocerle. Y tú que quizás nunca te habrías ido a meter a una iglesia, estés escuchando esto. Así que oremos en este momento. Si tú quieres tener tu encuentro con Dios, puedes hacerlo de forma personal. Y démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Señor, te damos las gracias por este tiempo que tú nos das para poder estudiar de ti, que tú nos das para poder considerar algo tan importante como lo que es agradarte, Señor. Perdónanos por todas las veces en las que en realidad no hemos buscado agradarte, sino que hemos buscado muchas veces, Señor, hacer cosas por vanagloria, por contienda, Señor. Perdónanos, Señor, por ser tan torpes, Señor. Pero te damos las gracias, porque a pesar de eso, tú nos amas y tu gracia nos permite seguir viviendo para poder agradarte, no solamente con nuestros actos, sino que también con nuestras motivaciones, Señor. Reconocemos que tu Espíritu Santo es el poder que tenemos a nuestro alcance para poder agradarte, Señor. Te quiero pedir por aquellos que probablemente me están escuchando, que están haciendo labores hermosas, Señor, labores fantásticas, Señor, pero quizás no estás tú en sus vidas, Señor. Te quiero pedir para que a través de tu Espíritu Santo ellos te puedan conocer, Señor, para que ellos puedan abrir sus mentes a ti, Señor, y para que tú hagas una maravillosa obra, la obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Te pido en especial por aquellos hermanos que están pasándolo mal, por aquellos que están teniendo problemas de diversa índole, Señor. Padre, confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu misericordia. Confiamos en que eres un Dios de amor, Señor.
confiamos en que tú das y quitas. Y vayan estos tiempos que todos hemos perdido algo. Algo se nos ha sido quitado. Pero tú nos estás dando más de tu espíritu. Nos estás dando más de la dependencia que tenemos que tener en ti, Señor. Y te alabamos por eso, Señor. No quisiéramos pasarlo mal en este cuerpo, Señor. Pero sabemos, Señor, que se viene un mundo, una eternidad contigo, en la que no va a haber más sufrimiento, más llanto, más temor. Ayúdanos a que más gente pueda conocer más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Y bendice a aquellos que se están esforzando día a día para que otros te conozcan, Señor. Te damos las gracias por ello, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, antes de terminar, contarte, si tú eres alguien que por primera vez estás conociendo a Dios y te gustaría saber más, te gustaría que te pudiéramos mandar algunos recursos, escríbenos por favor al inbox que tenemos aquí en la página del fanpage. Queremos ayudarte a que puedas crecer en Dios, porque aquella persona que abre su corazón a Dios, la Biblia dice que hay un crecimiento, y esto es un crecimiento espiritual. En este momento, si tú tuviste tu encuentro con Dios, eres un bebé espiritual y necesitas ir creciendo, y se crece con cosas tan simples como leer la escritura, la oración. Pero hay versículos que son maravillosos y nosotros nos gustaría poder proveerte de material para poder hacerlo. Ahora, recordarles también a los que son de Iquique, que vamos a tener entonces oración los días lunes. Los líderes van a estar con ustedes los días lunes a las 8 de la tarde, y si alguno de ustedes quiere participar en la oración que se va a hacer a través de Zoom, la aplicación Zoom, ZOOM, envía por favor tu email a nuestro inbox poniendo quiero participar en la oración y pon tu email. Esto es una invitación para todos los de Iquique y también para todos aquellos que quizás quieran participar, ¿ya? Así que los amo, un abrazo para todos ustedes, un saludo a todos los que están sintonizados. No puedo ver exactamente quiénes son porque acá el programa no me permite verlos, pero quiero mandarles un saludo, decirles que sigan orando por nosotros. Dios está haciendo cosas. Por favor escríbenos si en algo te podamos ayudar, por favor escríbenos, y contarles que Dios nos ha provisto de cosas que no esperábamos, que son cosas que tienen que ver con Él, y tiene que ver con cosas tan simples como por ejemplo la mercadería. Entonces démosle la gloria a Dios por lo que Él hace, por cómo Él nos permite tener esta mercadería que va a ir en ayuda de aquellos que lo necesiten. Así que si alguno de ustedes lo está pasando mal, escríbenos, somos familia, porfa, somos familia. Y todos pasamos momentos difíciles, pero el Señor es rico en misericordia y nos permite poder ayudarnos, pero principalmente, ojo con esto, agradarle a Él, porque de esto se trata, es agradarle a Él. Todo tiene que ver con Él, todo tiene que ver con Dios. Así que un abrazo para cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos y nos vamos con la última alabanza. Chao.